Vamos a empezar leyendo porque quiero que nos familiaricemos con el pasaje que vamos a estudiar hoy. Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. Vamos a hacer esta lectura y alguna hermana que quiera leerlo ahí desde su lugar, fuerte, eso sí, audible, porque no estamos leyendo para nosotros, ¿no? Estamos leyendo para todos. ¿Alguien de ustedes quiere leerlo? Gracias, hermana. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Gracias, hermana Cristina, por esta lectura. Espero hayan visto lo que Pablo está presentando aquí, ¿verdad? Es lo que vamos a estudiar, este pasaje vamos a estudiar. Vamos a orar, hermanas. Todos sabemos, ¿verdad?, de la epidemia que está creciendo, coronavirus, ¿verdad? Vamos a orar. Y el problema no es el coronavirus. El problema no es el coronavirus. Ya 2, 3 meses o 2 meses, 3 meses vamos a empezar a estar oyendo otra vez de incendios. Y el problema no son los incendios. Y más adelante vamos a oír otra vez de inundaciones. Y el problema no son las inundaciones. El verdadero problema es que Dios, a través de esas y otras muchas cosas, le está hablando a la gente. Es el problema. Que Dios, a través del coronavirus, está hablando a la gente. Pero la gente no oye, no cree, no se humilla. Y a veces hasta los creyentes, ¿verdad? Vamos a orar, que Dios tenga misericordia. Acuérdense aquel caso de Sodoma. Señor, vas a destruir a todos.
Si hubieran 50 buenos, gente buena, gente justa, ¿no la perdonarías? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? No saben la historia, lean la Biblia en Génesis, ahí está. No hubieron 50, 40, no hubieron 40, 30, no hubieron 30. Y así fue bajando, ¿verdad? Hermanos, Dios dice, aquí lo tienen, mire, si nos hace el favor de ponernos Segunda de Crónicas 7:14 para que los hermanos lo vean. Como no tenemos este sistema en las otras reuniones, pues hice a la antigüita, ¿verdad? Sí, gracias, hermano. Y vean, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Solo el pueblo de Dios invoca el nombre de Dios. A Él oramos, a Él alabamos, a Él glorificamos. Y oraren, y oran, y si buscaren mi rostro, no solo venir, Señor, bendíceme, dame, no, buscar su rostro, buscar su presencia, el hecho de tener comunión con Él, el hecho de pasar un rato con Él. Rara vez hacemos eso, casi nunca. La gente ve a la oración, pide y pide y pide y pide. Si buscaran mi rostro, nada más. No sé si usted tiene alguna amiga, alguna hermana, nada más que le guste pasar un rato platicando, viéndose, oyéndose, buscar en mi rostro. ¿Qué más? Y se convirtieren de sus malos caminos. Mire qué dice Dios. Entonces, o sea, después de, entonces dice, oiré, perdonaré su pecado y sanaré la tierra. Este asunto del coronavirus es una enfermedad. La tierra está enferma de muchas cosas, tanto asesinato, tanta violencia, tanto secuestro, tanta muerte. Oremos que Dios tenga misericordia. Las noticias cada día es más alarmante. Ha crecido el número de muertos, está creciendo el número de países, está creciendo el número de lugares donde ya llegó. Otras cosas, ¿verdad? En Estados Unidos ya hay millones de estudiantes que no van a la escuela. La economía se está perjudicando. Hay líneas aéreas que ya se está yendo muy, muy mal. O sea, muchas cosas se están afectando. Pero el problema no es ese. El problema es que Dios está hablando y la gente no oye. Tenemos que entender nosotros. Póngase de pie, póngase como usted guste, pues. Pero vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias por el recurso que tú nos has dado de la oración. Gracias por cada una de las promesas que en tu palabra encontramos. Y tu palabra dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, Señor, esta noche queremos suplicarte en el nombre de Jesús que tengas misericordia de tu creación. Ten misericordia del mundo. Ten misericordia, Señor, de tanta gente. Unos están espantados, otros están alarmados, otros están enfermos, otros suponen que están enfermos. Hay muchas cosas paralizadas. Señor, ten misericordia, Padre. Pero, Señor, permite que la gente te oiga, se humille delante de ti. No permita, Señor, que esta epidemia siga creciendo. Padre, solo te pedimos, ten misericordia.
Permite, Señor, que tu misericordia se manifieste. Y oramos, Padre, por tu pueblo, por tus hijos, tus hijas verdaderos, que así como las plagas en Egipto no alcanzaron, no tocaron, no perjudicaron a tu pueblo, tú guardes a tu pueblo, Señor, de esto que ahora nos ha tocado oír y a lo mejor vamos a ver de más cerca. Señor, permite que tu pueblo, que la gente, Señor, se humille, te oiga, pero también, Padre, que tu pueblo, que tus hijos, como dice este texto, si se humillare mi pueblo, Señor, en lugar de discutir quién tiene la verdad o otras cosas, que nos humillemos, como dice este precioso texto. Y Padre, ponemos delante de ti a tu iglesia, a tus siervos, a tus siervas, a tu pueblo, a tus hijos, a tus redimidos. Tu palabra dice que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Señor, si llega un virus como esto, si llega una bacteria como esta, ya no va a haber completa paz. Pero tu palabra dice, tú guardarás en completa paz. En el nombre de Jesús. También dice tu palabra que el que habita al abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra, bajo la cubierta, bajo la protección del Omnipotente. Padre, levanta un pueblo que ore, levanta un pueblo que clame, levanta un pueblo que se humille. Señor, que dejemos el orgullo, que revisemos nuestra manera de pensar, de actuar. Y Señor, que la gente te oiga. Ese es el verdadero problema. Tú estás hablando a través de estas y no oye el pueblo. Bendícenos en esta noche en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, no olviden estar orando por esto. No olviden estar orando por esto. Romanos 5, del 12 al 21. Y hay varios detractores estos días. El domingo hay una marcha de mujeres, pero el domingo es el día del Señor. O sea que si usted pensaba ir a la marcha, si ama al Señor, si teme al Señor, tiene que adorar y servir al Señor, ¿verdad? No estoy mandándole ni no me vayan a malinterpretar. Bueno, leamos Romanos 5, 12 al 21. Es el pasaje que vamos a estudiar. Por lo tanto, es el enlace con los versículos anteriores, del 1 al 13, que estudiamos nosotros hace 8 días, que yo lo titulé Los beneficios del Evangelio, los beneficios del Evangelio. Acuérdense, un beneficio es la paz que Dios nos da. Primero, paz con Dios. Cuando de veras conocemos a Cristo, cuando de veras tenemos a Cristo, tenemos paz con Dios. Segundo beneficio, tenemos paz en nosotros mismos. Hay gente que no tiene paz, no vive con paz. Ahora con estas noticias mucha gente no tiene paz. Y paz con los demás.
Por eso dice Romanos, lo vamos a estudiar más adelante, en cuanto dependa de vosotros. O sea, si depende de mí, si depende de usted, está en paz con todos. Si de usted depende no pelearse con el esposo, las que tienen esposo, o no pelearse con los hijos o las hijas, o no pelearse con el vecino, si de usted depende, no se pelee. Hay que estar en paz. Y vimos también otro beneficio del Evangelio, el gozo. Usted va a encontrar en la Biblia que la palabra de Dios siempre te va a dar gozo, la palabra te va a dar alegría. Y miren, esa es una terapia tremenda. Tenemos la esperanza. Y aún cuando hay sufrimientos, ¿verdad? Entonces, por tanto, dice, después de haber visto eso, después de haber estudiado eso, que espero lo recuerde, y no solo lo recuerde, espero lo esté viviendo. Porque si no lo está viviendo, si en usted no hay gozo, si en usted no hay paz, si en usted no hay esos beneficios que vimos, es como ir al restaurante, pagar y no comer. Hay personas, ¿verdad?, que van y van, ¿cómo le llaman? Buffet, ¿verdad? Y pagan el buffet, caro, ¿verdad? Esto no lo puedo comer, estoy a dieta, esto me hace mal, esto me engorda. Entonces, ¿a qué fue? No, que en usted debe de haber los beneficios del Evangelio que vimos hace 8 días. Por tanto, después de eso dice Pablo, así como el pecado entró en el mundo por un hombre. Noten, traten de recordar porque vienen por ahí al ratito unas preguntas. Por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos, a toda la humanidad. Y luego dice, por cuanto todos pecaron, o sea, ya nacemos con la naturaleza humana pecadora. Eso que el bebé es inocente, que no sabe, pura mentira. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se puede culpar de pecado. Es como la ley de tránsito, ¿verdad? Si el tránsito le dice, usted no se puede estacionar aquí, señora, y no hay un disco que diga que no se puede estacionar, no hay ninguna otra señal, el tránsito está bien equivocado. Porque lo que la ley no prohíbe, está permitido. Apréndalo porque hay tránsitos abusivos. Lo que la ley no prohíbe, está permitido. Eso es lo que está diciendo. No obstante, o sin embargo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Había ley antes de Moisés? No, pero la muerte reinó. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre. Este fue. Y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo para pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por un solo hombre, por Jesucristo,
por lo que recibimos la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, por lo tanto, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. La ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, gloria al Señor, bendito sea Dios, sobreabundó la gracia. Ahora, no confunda, no es licencia para pecar. Hay hermanos que creen que es licencia para pecar. Hay gente que piensa que entonces ya puede hacer lo que se le dé la gana. No, Señor. Porque así como el pecado entró para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida y vida eterna, mediante Jesucristo el Señor nuestro. Tema de esta noche que yo he titulado el principio, escúchelo bien y si puede anotarlo, anótelo. El principio fundamental del Evangelio. El principio fundamental del Evangelio. Ese es el tema. Entonces, cuando el apóstol Pablo termina la presentación de los beneficios que gozamos por haber aceptado, recibido a Cristo como Señor, como amo y como Salvador, y le obedecemos y lo honramos y somos sus discípulos, etc. Ahora Pablo sigue explica. Pablo explica cómo es posible esto. Es lo que está haciendo en este capítulo, esta segunda parte del capítulo, explicando cómo es posible. Y se logra a través del mismo principio que hizo posible que todas las personas fueron destinadas a la muerte por medio de Adán. Eso se conoce como la imputación. Imputación. ¿Cuántos saben qué es imputación? Entonces tendré que explicarlo. Pero voy a tratar de explicarlo de la manera más corta y voy a tratar de explicarlo de la manera más clara. Imputación. Imputación es atribuir a otro un delito o una acción. Un delito o una acción. Imputación. Usted oye en las noticias, el imputado. Ha oído las noticias, pero entonces no ha entendido la palabra, ¿verdad? El imputado, dice. Imputación es atribuirle. Como han cambiado algunas leyes en México, ¿verdad? Ahora eres inocente, por eso imputación. Ahora eres inocente hasta que se te compruebe que eres culpable. Antes eras culpable. No, antes eras culpable hasta que se demostrara que eras inocente. La ley le dio la vuelta. Ahora es inocente hasta que se le... Por eso es nada más el imputado, dice. No es que le falte una pierna, o un brazo, o un dedo. Imputación es atribuir a otro una acción o viceversa, un delito o una acción. Eso es imputación. En este caso, la justicia de Dios ha sido acreditada. En el caso de los cristianos, la justicia de Dios, del Dios justo. Oiga bien, porque esto es grandioso y esto debe de hacerlo pararse de su silla y alabar y danzar y glorificar al Señor. En este caso, mire, la justicia de Dios
ha sido acreditada a nuestra cuenta, a nuestro favor, por gracia. No lo merecíamos, ¿eh? Entonces, pensemos. ¿Qué está haciendo Pablo en este pasaje? Pablo en este pasaje señala ese contraste entre estas dos aplicaciones del principio de la imputación. Entonces voy a darles una hojita para que usted junto en el ponga atención y ojalá pueda ir contestando. Donde no me entiendan, levante su mano, diga que pastor dice eso, como el que leo mientras sé, tenga la confianza, porque lo que yo quiero es que aprendamos, porque esto es fundamental. Por eso mucha gente, usted va y viene de iglesias, va y viene de iglesias. No tienen una estabilidad ni bíblica, ni emocional, ni doctrinal, bueno, van y vienen. Muy bien. Entonces usted tiene ahí una hojita con 3 columnas. La primera columna, ¿qué dice? Versículos. Es una abreviatura de versículos. Es la abreviatura. Ya llegué tarde a hacer esto, entonces era más rápido abreviarlo que versículos. Ahora note, como ya lo dijimos, Pablo principia explicando la naturaleza de la imputación. Pablo empieza explicando la naturaleza de la imputación del pecado de Adán. Por su pecado pasó a toda la humanidad. El pecado de Adán pasó a toda la humanidad. ¿Y cuál es el castigo del pecado, hermana Delfina? La muerte. Mire cómo empieza Pablo. Mire cómo principia Pablo explicando, versículo 12. Allí en su hoja, escriba versículo 12, donde corresponde. ¿Dónde corresponde escribir versículo 12? Sí, en la hoja, pero ¿dónde? Donde dice versículos. Versículo 12, ponga usted abajo, ahí en su columna, margen izquierdo. Mire cómo principia Pablo. Como el pecado entró al mundo, noten, como el pecado, así como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así también pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces ya puso en versículos, ya puso usted 12. ¿Qué palabra va a escoger de las 2 que tiene allá? ¿Qué entendió? Hermana, ay, se me fue. Aide, dígame. Entendí que al pecar Adán. ¿Cómo? Al pecar Adán. Ajá. Y hacer su transgresión. Ajá. Por ello, entonces, a todos nos fuimos imputados de pecado. Es lo que está diciendo el 12. Entonces, ¿qué nombre va a escoger usted de los que tienen la hoja? Adán, esa es la pregunta. Adán, ¿verdad? Ahí usted, versículo 12, Adán. Puede usted ponerle una palomita, puede usted repetir la escritura, dése cuenta. O sea, el pecado existía antes que existiera la ley. Es lo que está diciendo el versículo 13. Antes de la ley, dice, ya había pecado en el mundo.
Ya había pecado en el mundo. Entonces, como había pecado, antes que existiera la ley, por eso había muerte. Porque yo he hablado con mucha gente, algunos que estudian 3 meses la Biblia se sienten teólogos, y entonces me dicen, bueno, pero si no había ley, entonces ¿por qué había muerte? Muy sencillo, porque ya había pecado. Ni tienes que estudiar tanto para eso, hombre. Es lo que está diciendo el versículo 13. Pero, pongan atención, pero no se podía culpar a las personas de su pecado. ¿Por qué? ¿Fuerte? Porque no había ley. No había ley. Como el ejemplo que les di hace un ratito. Lo que no está prohibido está permitido. La ley de tránsito, ¿verdad? No había ley para juzgarlo. Entonces, no había transgresión. Por ello, antes de Moisés, porque el que trajo la ley fue Moisés, pero antes de Moisés, todo ese periodo antes de Moisés, todos murieron. Todos murieron. ¿Por qué? ¿Qué doctrina, qué enseñanza estamos viendo? Imputación. ¿Por qué? Entonces, porque Dios se lo atribuyó al pecado de Adán. Mire cómo lo explica clarito los versículos 13 y 14. Antes de la ley, dice, ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Se da cuenta? Entonces, sigamos. Las personas declaradas justas, reciben la aceptación de Dios. ¿A través de quién, hermana? A través de Cristo. Dios declara a ciertas personas justas. Es una declaración, es un acto legal. Las declara justas allá en el cielo, a través de Cristo, cuando la persona tiene un encuentro dinámico, verdadero, pasa de muerte a vida, su nombre es inscrito en el libro de la vida, es sellada con el Espíritu Santo, declarada. Mire lo que dice el versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo, versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado por la condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. Mire el versículo 17. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, palomita o nombre, lo que quiera, este se llamaba Adán, reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. Versículo 19. Bueno, el 18, mira el 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, a todos los hombres o a todas las personas, la justificación que produce vida. No a todos
en el sentido así, universal. A todos los que reciben a Cristo, a todos los que viven en Cristo, a todos los que se llevan bien con Él, a todos donde Jesucristo es el amo, el jefe, etc. 19. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. ¿Están entendiendo? Muy bien. Entonces, al llegar a ser, cuando llegó a ser más notorio el pecado, ¿qué dice la Biblia? Que la gracia de Dios sobreabundó aún más. Aún más. Así que la gracia de Dios que se manifiesta, no aparte, siempre a través de Jesucristo, es suficiente para cubrir, para borrar, para lavar, para limpiar nuestro pecado. La muerte de Cristo en la cruz ha provisto la justicia que Dios exigía. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario ha provisto la justicia necesaria para darnos vida. Mire los versículos 20 y 21, que dice que la ley pues se introdujo para que el pecado abundara. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna. Otra vez, no se le olvide, mediante Jesucristo. Hoy se está perdiendo hasta para orar. Amén. Le dice todo lo que quiera, amén. No, es en el nombre de Jesús. Y al decir en el nombre de Jesús tenemos que recordar lo que Él hizo, lo que le costó por su persona, por su carácter, porque Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Todo lo que orando pidieres en mi nombre, dice el Señor, en mi nombre. Hoy usted oye mucha gente, amén. Entonces, a ver, vamos a hacer un repasito a ver si entendimos. El pecado de Adán. ¿Qué fue lo que trajo hermana Betty? Muerte. ¿Qué más? No. Se rompió la comunicación con Dios. ¿Qué leyó? ¿Qué vimos? Pecado vimos. El pecado de Adán, efectivamente, trajo muerte. El pecado de Adán trajo condenación. Allá en Adán usted va a poner esas palabras: muerte, condenación. Por ese pecado de Adán, toda la gente es declarada por Dios pecadora, por cuanto todos pecaron, dice. Ya lo vimos, Romanos 3. Todo eso que vimos lo debe poner allá en Adán. Ahora, la muerte de Cristo, hermana Delfina, ¿qué trajo la muerte de Cristo? Vida eterna. ¿Qué más trajo la muerte de Cristo? La gracia, ¿Qué más trajo la muerte de Cristo? paz,
Paz. La muerte de Cristo, primerito trajo vida. Vida. Y usted va a ver en todo el Nuevo Testamento. Muerte, vida, vida, muerte, vida, vida, muerte. La muerte de Cristo trajo vida. Por ejemplo, el Juan 11, yo soy la resurrección y la vida. ¿Adán qué trajo? Muerte y condenación. Cristo trae vida. Todo eso que mencionamos lo va a poner en la casilla donde dice Cristo, en el encabezado, para que no se nos olvide, para que usted pueda repasarlo. No sé, ¿verdad?, si tuvo tiempo de captar y de poder escribir. Entonces, la muerte de Cristo trajo vida. ¿Qué más trajo la muerte de Cristo? Algo muy importante, que es el tema, o parte de, sí, salvación, y hay muchas cosas generales, ¿verdad? Pero algunas cosas específicas, por ejemplo, mira, trajo vida, pero la muerte de Cristo trajo justificación. Justificación. La Biblia dice, ¿cómo empezó el capítulo 5? ¿Cómo empezó Pablo en el capítulo 5 explicándoles, enseñándoles a los romanos y a nosotros? Oiga, pongan atención, porque por eso no. Justificados pues por la fe. La muerte de Cristo trajo justificación. Antes que paz, trajo justificación. Nos justifica. O sea, antes estábamos declarados delante de Dios culpables, pecadores, condenados a muerte. Esa era nuestra verdadera situación. Pero hay un encuentro verdadero, dinámico con Cristo, y entonces, dice Efesios, pasamos de muerte a vida. Déjeme ver si lo encuentro y se lo leo rápido, porque dice, ¿mande? Juan 5, ándele, exacto. Mire, vamos a recordar esto, hermanos, que es muy, muy, muy importante. El que oye mi palabra, el que cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación. Ha pasado, dice, de muerte a vida. Yo no sé si usted cree esto, yo no sé si usted entiende esto, yo no sé si usted en cierta forma ha experimentado esto. Yo no sé si usted, pues, ¿dónde cree que está, no? Entonces, por la muerte de Cristo, por el sacrificio de Cristo, la gente es declarada justa. Dios la declara justa. La gente cristiana, el que sigue a Jesucristo. ¿Sí me explico? Termino con una preguntita. ¿De qué lado creen que están ustedes? Pues yo estoy de este lado, dice usted, está allá, pastor. No, ¿de qué lado creen que están? ¿Mande? Por lado de la justificación. Muy bien. Vimos dos personajes. Los dos afectan la vida. Uno para mal, otro para bien. Uno para condenación, uno para muerte, otro para vida y para justificación. Uno se llamaba Adán, y el otro vive, es Cristo. Entonces la pregunta era, ¿de qué lado está usted?
Usted tiene que estar del lado de Jesús. Pero no es solo decir, yo estoy del lado de Jesús. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que decimos, sí, yo soy cristiano, yo estoy con Jesús. Y el Señor dice, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo les digo? Hay gente que me dice, hermana, venga a la oración, necesitamos orar. No tengo tiempo, pastor, soy sola. Si usted supiera, yo la hago de papá, la hago de mamá, la hago de albañil, la hago de eso, no tengo tiempo. ¿Sabe qué? No es asunto de tiempo. La oración no es asunto de tener tiempo. La oración es asunto de humillarnos, de honrar a Dios, no de tiempo. Y así hay muchas cosas, ¿verdad? Entonces, no es nomás decir, yo estoy del lado de Cristo, claro. Otro me dice, es que ya hice un compromiso. Sí, yo estoy del lado de Cristo, pues ya hice un compromiso. Hermana, pero si Dios dice 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el 7º día es para alabar, para glorificar, para gozarnos, para bendecir el nombre de Dios. Entonces, quiera el Señor que efectivamente estemos no solo conceptualmente, sino prácticamente del lado de Cristo. A la hora que Él nos hable, acuérdense lo radical que es el Señor. Señor, yo te prometo, te voy a seguir, pero fíjate, mi papá está muy enfermo. Dame chance, voy a estar con él hasta que muera, lo voy a cuidar, lo voy a atender. Y después te sigo. ¿Qué le dijo el Señor? Queriendo el Señor enseñar, ¿verdad?, la prioridad, que eres el número 1. Bueno, espero que Dios nos ayude a entender esta enseñanza acerca de la imputación. El mismo principio que se aplica para Adán, el mismo principio de la imputación se aplica en Cristo para nosotros. Ojalá quiera el Señor, es mi oración, es mi deseo, que prácticamente, no solo conceptualmente, estemos del lado del Señor Jesús. Porque ahí está la vida, ahí está el bienestar, ahí está la seguridad. Padre, confirma en nuestro corazón y en nuestra mente la palabra. A veces parece difícil, Señor, pero el Espíritu Santo nos revela, nos enseña. Bendice a mis hermanas, a mis hermanos y permite que estemos del lado de Cristo Jesús siempre. En su nombre oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a